Vamos a hablar un poco de Barranqueras. Con tanta historia tiene Barranqueras, el puerto, en su momento las fábricas, en fin, una ciudad tan especial, ¿no es cierto?, para todos. Estamos con Rubén Benítez, él es historiador, especialista en historia regional. Rubén, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, muy feliz de estar acá, la verdad. Gracias a Norte Grande Federal por permitirme difundir la identidad, No, digamos, de mi ciudad Puerto Barranquera. Bueno, gracias a Todo usted un- por estar acá, primero. No, Bueno, recién hablando fuera de aire sí, con Rubén acá, estábamos hablando de lo que es Barranqueras, de lo que es el puerto de Barranquera y lo que fue Barranquera en su momento en cuanto a fábrica y demás, y que se ha perdido prácticamente todo, lamentablemente. lamentablemente sí, ahí estamos en un stand-by, digamos, la verdad, una fuerte, digamos, un quédate que estamos justamente que no podemos recomponer ese proceso realmente económico e industrial. Fíjate vos que yo hice una presentación de un logo, le pasé a la producción un logo Sí, que estamos presentando justamente lo que representa la ciudad Puerto para mí, o sea, esa barranquera industrial, esa proyección justamente de todas esas fábricas que no son producto de una casualidad, es producto justamente de la ubicación estratégica que tenía Barranquera, que la claro, tiene, claro, y claro. justamente saber aprovechar justamente que desde que se consolida el puerto, un proceso de que va del 20 al 60, digamos, un proceso donde se instalaron todo ese cordón industrial que fue justamente artífice de la colonización del Chaco y también de la provincialización del Chaco. O sea que por ahí un poco es nostálgico para mí hablar de estos temas porque a mí me toca hablar de lo mejor. Yo soy un bendecido porque yo hablo de lo que es la historia y realmente me llena de orgullo, porque me toca decir lo que es, lo que fue mi historia de mi puerto. Y realmente, pues, obviamente, la realidad un poco me choca porque no supimos o no estamos justamente a la altura de las circunstancias que tuvieron esos dirigentes que emplazaron, que hicieron ese cordón industrial. Rubén, recién hablábamos también, ¿hay mucha diferencia entre Barranqueras y Puerto Vilelas? Y yo creo que no hay No muchas. hay, Yo creo ¿no? que en la historia, por ahí también Vilela necesita reflotar su historia, porque realmente Claro. tanto Barranquera como Vilela han sido justamente las primeras fábricas. La Tanino Aceta, justamente, que es fundación de la ciudad de Vilela, ha sido una de las primeras fábricas instaladas. Y no es producto de una casualidad, es justamente la inversión que hace la forestal. No se olviden que la forestal es la que justamente sacó todo nuestros quebrachos y también Sí, la sí, producción del tanino. sí, sí. Esto es producto de un trabajo donde justamente en ese proceso de fábrica y de colonización del Chaco, realmente esa fábrica dieron mucho trabajo, ¿no es cierto? Y sacaron, ¿cierto?, su beneficio. Las primeras casonas, ¿no es cierto?, que está en Barranquera, que es conocido como el gallito del señor Carlos Brunet, era la forestal. Y justamente se encargaron de manejar justamente también las agencias marítimas, ¿no es cierto?, toda la producción del Chaco. Primero el quebracho y después el algodón, ¿no es cierto? Exactamente. Y el puerto, la estrategia en cuanto a la ubicación del puerto Sí, de Barranquera está bien. Está en un riacho, siempre sí. hablamos del puerto de Barranquera, del tema de limpiar el riacho porque no pueden Sí, entrar las barcazas. vos sabés que, Desde que yo tengo uso de razón, sí, Rubén, escucho eso. sí, y yo te voy a decir lo que dice la historia. O Sí, sea que allá por el año 29, bueno, yo tuve la suerte por ahí de haber leído el diario Territorio, un diario que sí, sí. sacaba el gobierno del territorio, ¿no es cierto?, Sí, sí, entre sí, sí. Chaco y Formosa, y había una edición de un diario por mes. No es casualidad, vos sabés que justamente los inversionistas, los navegantes y también los inversores solicitaban ya dragados en algunas El dragado, sí, oportunidades, sí, sí. máximo en la década del 29 al 30 y pico, porque esto también se quedó cíclico, esto es cíclico, nos tocó también esas bajantes. La historia es cíclica. Claro, sí, señor, pero lo que pasa que, vos no te olvides que esa proyección de ese cordón industrial que tiene un corte, ¿no es cierto?, a partir del 60, porque ya no vienen con tanta intensidad las fábricas, no sé qué, empiezan a irse, pero nosotros instalamos otra fábrica. Tenemos Fandet que la inauguramos en el 45 y proyección justamente de trabajo, por decirte una de las últimas, así con fuerza, pero ¿cuánto ingresaban? 4.000 personas a trabajar
¿Cómo vamos a quedar? Y que hoy estamos discutiendo la 9 de julio. Sí. ¿Vos sabés dónde está Fandet? Sí. Justamente la fábrica está por la 9 de julio. ¿No les parece que nos merecíamos ya hace muchos años esa conexión justamente con fuerza, una doble mano? Claro. Aparte, Rubén, me parece que antes, bueno, usted conoce mucho más de la historia de Barranqueras. Sí. Me parece que antes iba mucha gente de Resistencia a trabajar a Barranqueras. Sí. Ahora al revés. Sí, pero bueno, esto es... ¿O no? Sí. ¿Sabés lo que pasa? Que esto es para hablar... Largo y tendido. Sí. Yo tengo una posición tomada, pero esto obedece a que de mucho trabajo, porque también en la historia hay que tomar decisiones y hay que ver qué corriente elegís, qué vos decís. Yo siempre dije, hablé de la dictadura capitalina, por ahí así un poquito, a muchos les duele, pero yo tengo como demostrarla. Está bien. La dictadura de Resistencia, ¿es usted? Sí, totalmente, porque... Lo que pasa, Rubén, que nosotros... Vamos a la realidad, vamos a la realidad, nosotros. Sí. Fíjate vos en lo institucional. Nosotros, fíjate, vamos a hablar. Tuvimos el Banco de Nación, ¿sabés cuándo lo tuvimos? En el 48. ¿Sabés para qué en el 48, 47, 48? ¿Te imaginas para que las empresas multinacionales? Estaba hablando de la gente que traía la plata y manejaba toda la... No es casual que esté la Nación ahí. 1947, 48 tenemos Banco de Nación. En el 63, el Banco Provincial Chaco. ¿Cuándo nos hicieron nosotros la casa propia del Chaco? Hace años, hace poquitos años. Lo hicieron en un lugar ahí emblemático, ahí en Villamonona, así, sin nada de proyección. Tenemos una biblioteca, la más antigua, 100 y pico de años. ¿Vos te imaginás? Una con un emblema, porque justamente esa biblioteca en el 15, cuando el mundo estaba en la guerra, nosotros estábamos construyendo cultura, estábamos cimentando eso. Y eso lo tenemos que tomar y decirle a nuestros alumnos. Mientras el mundo se peleaba, nosotros creamos la Biblioteca Mariano Moreno. Y no solamente para ese cúmulo de personas que no superaban a lo mejor los 2.000 personas, sino para cimentar nuestro futuro, porque justamente los padres estaban preocupados por sus hijos también, y por esos navegantes que venían acá. Esos navegantes podían llevar ese libro de acá para justamente para que en el próximo viaje regrese con eso. Seguro. Hoy estamos luchando por la casa propia. Todavía no está, se está construyendo, se avanzó bastante, pero me parece mucho. Uno habla, nosotros insistimos mucho con el federalismo, Rubén, sí. Y por allí los resistencianos, digo porque yo soy resistenciano, hacemos lo mismo que con la gente del interior que hace Buenos Aires con nosotros. ¿O no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que justamente que yo propongo una historia local contada desde mi visión. Yo lo estoy contando desde Barranquera para allá. Barranquera, Resistencia, Buenos Aires. Hoy parece que es Resistencia y lo demás no existen. Ni Barranqueras, ni Vilela. Bueno, la gente... Después pobre nos la gente del los interior. porteños y los resistencianos Pobre también manejan pobre la gente del interior, ¿no es cierto? Digo, sí, totalmente. Totalmente. No? Obviamente que hay provincias, hay localidades del interior que están mejor que nosotros. Porque totalmente. Acá vamos a ser sinceros, nosotros vamos a ser la tercera ciudad, creo, así, ¿viste? Sí, vamos a hablar, digamos, yo más o menos manejo algún cálculo de habitantes, pero vamos a lo concreto, vamos a lo cultural, que es lo mío, ¿no es cierto? ¿Tenemos una casa de la cultura nosotros? No la tenemos. ¿Tenemos un cine? No tenemos. ¿Tenemos teatro? No tenemos. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué me dice la historia a mí? Me dice la historia que allá en la década del 20 vino un señor a invertir en un cine-teatro. Lo perdimos. El Cine-Teatro Buenos Aires, creado allá por el año 28. No lo tenemos. El paseo, el puerto del paseo de todos los resistenciales, de todo. Claro. ¿Cómo no ponerme nostálgico cuando me voy a Corrientes, me voy a la Costanera? ¿Y qué te parece? ¿Cómo venían los correntinos y cómo iban los barranquereños allá? Con el vaporcito, con la balsa. ¿Qué nos quedó a nosotros? ¿Alguna vez planteamos todo ese tipo de cosas? El avance, el puente. El puente nos mató. Inclusive hasta nos mató ecológicamente, ambientalmente. Yo no estoy, digamos, porque no soy una persona idónea y en eso no me quiero meter porque realmente no estudié eso. Pero fíjate vos que hasta la línea, el canal, que teníamos cambió, el puente nos cambió a nosotros. Pero nos quitó toda la estrategia nosotros que teníamos. Un balneario, relativamente el cauce era mucho mejor que lo que tenemos ahora, que se está convirtiendo justamente en un riacho siempre con posibilidad de cierre. Claro. Y el potencial, siempre potencial, pero esa potencia no se efectiviza. Y nosotros queremos el hoy, aquí el hoy, que justamente que ese pasado glorioso se consustancie con la realidad.
Lo que pasa, Eso es. Rubén, ha cambiado la historia, va cambiando y uno siempre dice que uno tiene que saber de dónde viene para saber a dónde va. Sí, sí, sí. Pero la población también cambió. Y Va tiene que cambiando, cambiar, tiene que obviamente. cambiar porque justamente, pero nosotros Hay otra mentalidad, la identidad es la que se tiene que manejar. por supuesto. Porque justamente esos son, digamos, son los fundamentos esenciales para que un pueblo cambie, para que sepa justamente todo lo que le pertenece y todo lo que es su esencia, su identidad, su folclore, ¿no es cierto? La diversidad cultural, la diversidad de religión, todo lo que hizo justamente a Barranquera. Y obviamente apegarse a eso, porque por respeto también a las instituciones y a las personas que hicieron esto, porque si hay algo que nosotros tenemos en la historia, son mucha fuerza, mucha, digamos, nostalgia, porque nosotros siempre tuvimos los embates de las inundaciones y siempre salimos adelante con más fuerza, perdimos todo y comenzamos de nuevo, ¿no es cierto? Y esas son las cosas que tenemos que rescatar y darle identidad no solamente al puerto, a todos los barrios de mi ciudad, porque hay barrios realmente con mucha polenta, ¿viste? Sí. Porque barrios que se deben identificar por lo que fue, por lo que fue la historia, ¿no? Fíjate, hoy el calor, ¿no es cierto? Yo con mi sombrero, ¿no es cierto?, que lo estamos incorporando, siempre me gustaron, y obviamente, ¿viste?, que también forma parte nuestra, ¿viste? Y miran, así tenés sombrero, esto es lo nuestro, esto lo hacían nuestros naturales. Sí. Es así. Antes iba a una fiesta o donde sea con sombrerito, corbata y saco, ¿o no, sí, Rubén? Sí. Bueno, el otro día estuve justamente con el señor Gravabac, que es un doctor en historia, fue presidente acá digamos, de toda la Junta Histórica Provincial, y me hablaba de lo de la corbata. Que las corbatas de los croatas. Pero nosotros tenemos una comunidad fuerte croata en Barranquera también, o sea que nosotros somos una diversidad cultural y que no queremos justamente arraigar a ese pasado glorioso, ¿no es cierto? Pero también entusiasmar a los chicos, porque son ellos los que nos tienen que cambiar esto, ellos son los que tienen que reflotar las ideas, ¿no es cierto? Pero y tienen que conocer qué podemos hacer. Tienen que conocer la historia los chicos también, tienen que conocer la historia. Por supuesto. Bueno, he tenido suerte, la verdad que el año pasado fue un año muy productivo, porque no pensé que un proyecto allá por el 2015, cuando estaba haciendo una de las materias justamente de la especialización, ¿viste? Con una visión, ¿no es cierto? Historia, nación, región local, y bueno, me aprobaron un proyecto que yo un poco lo adecué a la problemática historiográfica de Barranquera, y bueno, pasó por la Junta, la directora de nivel secundario, la señora Miriam Gómez, ¿no es cierto? Con buen tino presentamos en la Cámara, ¿no es cierto? Y por lo menos está la propuesta que en las escuelas primarias y secundarias se den la historia local, regional, que es muy importante. Excelente. Muy importante justamente a todos estos pueblos, justamente, que no nos cambien nuestra identidad, porque ya hay hechos que vos podés sacar. Tengo miles de ejemplos, ¿viste? Y encontrar también algunos historiadores que reclamaron lo que yo reclamo, la identidad. Carlos López Piacentini es uno de los que justamente critica por ahí fuertemente por ahí que el gobierno ha intentado cambiar ciertas, digamos, denominaciones de los pueblos. Caso Barranquera, ¿no es cierto?, que me toca a mí, que muchas veces se cambiaron o muchas veces no se le dio la importancia. Por decirte, la inauguración de la fábrica UCAL. Dice, fábrica en base a algodón, Resistencia. Y yo me quiero morir. Absolutamente. Yo cuando cumplió 50, yo soy pepiano, yo trabajaba en IPF. Claro. Inauguración en el 63, fábrica, dice, planta, almacenaje, Resistencia. Claro. Y yo me quiero morir. Son hechos. Claro. Y esas son las cosas que me duelen. Y el de Barranquera, barranquerense se dice, ¿no es cierto? Barranquereño. Tiene que cuidar su identidad y defender su identidad. Pero totalmente. No, lo que pasa es que tenemos que golpear, porque tenemos que tener memoria. En las discusiones, cuando se habla justamente del reparto de la torta, tenemos que estar preparados para poner la bandera local. No se trata de peronistas, ni radicales, ni de conservadores, ni de libertarios. Se trata de tener la bandera barranquera que no tiene color político. Seguro. Se trata justamente de defender los intereses que alguna vez soñaron los primeros pobladores, con mucho rigor, con mucho trabajo. Se trata de eso. Rubén tiene un libro ahí, ¿de qué es? Mira, la verdad que este es un muchacho también de Barranquera, es usted. Francisco Ferrer. Corazón de piedra. Sí, y la verdad, te digo una cosa, no lo disfruté, hablé muy poco con él, yo no sabía, digamos, yo tampoco no estaba metido, pero este señor me hizo conocer, ver la cosmovisión de nuestros naturales, con una simpleza, ¿no es cierto?, con una naturalidad que nuestros chicos tienen que conocer, porque entenderla, justamente esa cosmovisión, Mocoy, Cuonu,
Wichí, es muy importante porque yo lo incorporo a nuestros mepenes, porque nuestros mepenes, nosotros también en Barranquera tenemos los originarios Seguro, locales, seguro. que estoy presentando justamente en el Chacú Guaraní el viernes que viene. Muy bien. Tenemos- ¿A qué hora va a ser eso? Y eso va a ser el viernes, la presentación de originarios. ¿Pasado mañana o el otro viernes? No, este viernes. Este viernes. Viernes 28, 18 horas, Chacú Guaraní, originarios de Barranquera. Y sábado 1 de marzo, paraguayos exiliados en Barranquera, donde justamente es un trabajo Sí, sí. que yo hice en base a la producción que me pidió en su momento la especialización, ¿no es cierto? Dando cuenta de mis raíces. Y que yo también soy hijo de un paraguayo exiliado acá. Obviamente que vio con mucho, digamos, con mucha proyección ese puerto, de llegar acá a Barranquera, instalarse, bueno, mi madre llegó de otros lugares, del interior, ¿no es cierto? Y así se sembró mi familia. ¿no es Mire cierto? usted. Cuando justamente había valor a los vapores que llegaban y a los ferrocarriles que nos sacaron. Sí. Los ferrocarriles, porque nosotros teníamos todo, teníamos la línea del francés, ¿no es cierto? Y la línea del central norte, hoy Belgrano. Y por el medio, el rural, que unía justamente el centro para allá. Y bueno, esta es la historia barranquera. Sí. Orgulloso de decir que soy barranquereño, que me ha mimado y que me ha criado 65 años. Qué en grande, Barranquilla. qué grande, Rubén. Bueno, seguramente a mucha gente de Barranquera se le está cayendo una lágrima en este No, momento. no, ¿eh? no, hay que Emocionados. sacar fuerza y Sí, sí. preparar nuestra gente. Sí. Porque justamente esta mentalidad la hay que tener, que no todo está perdido, que nos vamos a levantar y van a aparecer los dirigentes y los jóvenes para ver cómo ensamblamos esta nueva proyección Claro. y reclamar los que nos pertenecen. Claro, Estamos reclamando en este momento, justamente queremos una casa de la cultura hace muy muchos años sí. para no andar ese derrotero que ando por escuela, justamente para que mostremos todo lo que tenemos, porque tenemos mucho para mostrar y decirle a los barranquereños, no se puede querer lo que no se conoce. Está en nosotros difundir nuestra identidad y nuestra historia. Por eso agradezco a ustedes que me permiten difundir la identidad de mi ciudad Puerto Barranquera. Qué grande. Rubén, muchísimas gracias. Gracias por tu visita, como siempre.